El Topo es patrocinado por el poder de la contabilidad inteligente de Alegra, la aplicación de contabilidad y facturación electrónica en la nube, donde pueden traer automáticamente y con un clic toda la información de sus clientes, generar facturas en un abrir y cerrar de ojos y avisarle de forma automática a todos sus clientes cuando se acerca el vencimiento de una factura, para evitarse cuentas vencidas o reclamos. Manejen su negocio más fácil con el poder de la contabilidad inteligente de Alegra. Solo entren a alegra.com. Gracias, Alegra, por hacer este episodio posible. Esta entrevista fue grabada en el Teatro Con Fama en Medellín el 30 de mayo de 2023. Fue la primera entrevista en vivo del Topo. La publicamos a continuación sin ediciones. Muchas gracias a cada uno por estar acá. Verdadero honor para mí, es la primera vez que hago esto. Es una entrevista en vivo, sí, nunca en el Topo había sido en vivo, entonces gracias de verdad. Y es un honor que sea junto a Víctor Gaviria. Gracias a Confama por ofrecer su teatro y por gestionar el evento en esta ciudad en la que me siento en casa y una ciudad que Víctor ha retratado desde distintos y marginados rincones. Gracias al equipo del teatro y a mi equipo de la no ficción, en especial a Isabela Soto Vallejo, que me convenció de hacer esto y lo gestionó desde el día 1. Estoy contento de estar acá en una ciudad donde viví un tiempo y que siempre me ha recibido bien, a pesar de ser el rolo que soy, y en la que hay una audiencia muy fiel del Topo. Muchas gracias pues a cada uno de los que están acá. Comenzaré por hacer una breve introducción de Víctor, aunque muchos de ustedes probablemente ya lo conozcan. Víctor Gaviria nació en Medellín, ha sido director, guionista, poeta y escritor. Estudió psicología en la Universidad de Antioquia, pero me acabo de enterar que empezó a hacer cine a mitad de camino. En él confluyen muchos talentos y una vasta obra que apenas empiezo a explorar. Ha publicado 7 libros de poemas y 2 de relatos y decenas de producciones audiovisuales, entre series de televisión, cortometrajes, mediometrajes y largometrajes. Entre estos últimos, Rodrigo de No Futuro, que salió en 1990 y que recibió el premio de guión de Focine y fue invitado a la selección oficial del Festival de Cine de Cannes. En 1998, La Vendedora de Rosas, una de las películas más premiadas del cine colombiano y con la que participó de nuevo en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes, entre varios otros reconocimientos internacionales. En 2005, Sumas y Restas, su tercer largometraje, una película que hace un retrato de los años 80 en Medellín, cuando el narcotráfico se tomó esta ciudad. Todas películas intensas, inquietantes, fuertes, reales y directas, todas en Medellín. Y más recientemente, La Mujer del Animal, la única que yo no había visto hasta hace unos días, un retrato abrumador de la violencia machista y con la que reafirmé lo que acabo de decir. Todas intensas, inquietantes, fuertes, reales y directas. 4 películas entonces en Medellín y sobre Medellín, esta ciudad que ha recogido tanta historia del narcotráfico, de la exclusión, el machismo, la ilegalidad y las muchas violencias que Víctor muestra sin anestesia. Algunos han dicho de su obra frases como la siguiente: ha recogido la voz y el lenguaje de los excluidos, de aquellos que no tienen otra forma de vivir sino a través del odio, el rencor y la violencia. En esta conversación entonces hablaremos de cine y los actores, de las drogas y el narcotráfico, de Medellín, de la muerte y de lo que surja, porque aquí no hay libretos ni planes fijos. Bienvenidas y bienvenidos otra vez a este episodio en vivo del Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Gracias una vez más, gracias Víctor. No, muchas gracias a ti, gracias. Y quiero empezar, Víctor, con la pregunta que más curiosidad me da, después de repetirme algunas de tus películas en estos días y de haberlas visto desde hace años, y es el porqué de hacerlas. Y lo pregunto por 2 motivos. ¿Por qué retratar esto? Porque para mí muchas veces y en los temas que toco y en las personas que invito, me conflictúa
si al retratar esto y al repetir estas historias uno las perpetúa en la realidad, si se perpetúan sí, en el mundo contar esto. Y por qué también, teniendo en cuenta que no creciste en ese entorno, en ese mundo tan difícil que cuentas. Sí, Miguel, no, muchas gracias por invitarme. Yo pensé que íbamos a tener un topo así entre tú y yo. No sabía que iba a pasar esto. Y me fui como poniendo nervioso en estos días cuando me dijeron que era así de esta manera. Yo también. Tremendo, pero bueno, sé que he escuchado algunos tengo como tarea escuchar otros, muchos, pero he escuchado a algunos amigos y me ha encantado siempre algo raro que no sabría yo definir que tienen tus entrevistas, ¿cierto? Algo raro, algo especial y como de pronto dejar hablar, dejar pensar y como una delicadeza y algo que no es solamente dejar, sino algo que tú pones también, que no sabría definir, pero sí lo siento. Para mí también, imagínate que cuando tú en algún momento me preguntaste, Víctor, pero vamos a hablar de pues, de tu vida, yo quiero también saber no solo de tu obra, sino de tu vida. Esta pregunta es como de mi vida, porque yo también, digámoslo, pues vengo de hacer cine, digámoslo, de una generación. Yo empecé a hacer cine en el 79, hice mi primer corto Buscando Tréboles en Super 8 y empecé todos los años 80 un proceso que empezaron también muchos, gente de mi generación y a aprender a hacer cine porque no había escuela. Yo no soy un cineasta de escuela y muchos de nosotros aprendimos en un proceso, digámoslo, de que Focine se inventó en esos años, se llamaba de mediometrajes para televisión, y uno se ganaba unas convocatorias de 3 millones de pesos en esa época y por primera vez tenía como la aventura de hacer una película en grupo y ya las profesiones empezaron a definirse, uno como director o los escritores, el guionista, el productor, el director de arte, el fotógrafo. Por primera vez, digámoslo, entré yo a, a hacer cine con el proyecto de que algún día, yo recuerdo que nos hacíamos esa predicción, que algún día el cine colombiano se iba a ver en las salas, que iba a haber muchas películas, que iba a ser muy importante, como lo es en este momento, porque te digo que si hay un arte, si hay una de las artes colombianas que está en interrelación con un público y influyendo a la gente y todo eso, es el cine colombiano. Pero mira, en esa época de los años 80, digamos, nosotros nos inspirábamos en esos grandes directores de los años 70, sobre todo del Hollywood de autor, que era Scorsese, Spielberg, Coppola. Y para nosotros, digámoslo, la pregunta el cine, digámoslo, no es la pregunta que se hace ahora, pero que me atormenta a mí, que me la hacía Mayolo también cuando me encontraba con él y él como que le daba rabia de como que me reprendía, no sé por qué, y me decía, ¿cuándo vas a hacer una película sobre tu vida, Víctor? Entonces como que yo, ay, como que cuando empezamos a hacer cine, esa pregunta no existía. El cine era una, ¿qué te digo? Era un instrumento muy poderoso, muy potente, que entraba en todas partes. Y no tenía uno que haber vivido las cosas, ¿no? Para, por ejemplo, pues Scorsese, pues que hace Calles Peligrosas, que empieza a hacer todo esa Taxi Driver y todo. Él no estuvo en Vietnam, él no fue un muchacho de barrio, aunque vivió, pues digámoslo, en la pequeña Sicilia y todo eso. O sea, el director no tenía la obligación de haber vivido lo que representaba, ¿sí me entiende? El cine tenía una distancia y esa distancia parecía que hiciera parte constitutiva del cine, era permitido y era como deseable, ¿sí me entiendes? Entonces, ahora que ya el cine irrumpió y que de alguna manera ya esa distancia se ha cuestionado tanto y que existe ese cine, digámoslo, de pues en primera persona, ¿cierto?
Incluso la hija mía, por ejemplo, hizo una película y en primera persona, y en general todos los nuevos directores son en primera persona, y estamos viendo siempre eso como para romper esa distancia, como para romper eso que empezó a ser molesto de estar hablando de los demás, de tomar a los demás como objetos y todo eso. Pero yo hago, o sea, no es culpa mía, hermano, te lo digo, no es culpa mía, sino que precisamente la posibilidad de entrar a todas partes, y yo he amado al cine también por eso, porque el cine podemos hacer una película sobre esto que está pasando acá, sobre este edificio, sobre mí, sobre ti, pues sí me entiendes, sobre lo que está pasando en la calle, sobre el Medellín, sobre el Nacional, sobre, Pero sí me entiendes, o sea, cuéntanos, pero obviamente, digámoslo, empiezo a hacer películas, o sea, Buñuel hace Los Olvidados y Buñuel no era un niño de eso ni nada. El neorrealismo también, todo. Rossellini hace unas películas sobre Alemania año cero. Lo que te digo es que, como quien dice, vengo en un proceso que era normal, ese distanciamiento, pero obviamente, y claro que cuando yo empiezo, quiero hacer cine ya en los años 80 y hago el primer largometraje de Rodrigo de No Futuro, nadie me cuestionó eso mismo de que yo quería interpelar la ciudad, quería hablar con la ciudad. Siempre he tenido una idea de que el cine es un arte de otredad también, de otredad, y que esa otredad es una experiencia extraordinaria, digámoslo. Cuando yo hago Rodrigo D, pues es una película de otredad, o sea, de alguna manera dialogo con esos jóvenes. Esos jóvenes de Rodrigo D, de alguna manera soy yo también, pues hacemos parte de una ciudad, la dialéctica de la ciudad también implica como el hecho de que ocurren muchas cosas al tiempo desconocidas de unos para otros. El arte es conocer esas cosas desconocidas, o sea que digámoslo, en el impulso de hacer Rodrigo D está ese impulso de la autoridad y ese impulso de dialogar con lo otro, con la ciudad. Y yo me he quedado ahí dialogando. ¿qué te inspiraba, digamos, de dónde sacaste los personajes, el tema, cuál era como la fuente de La inspiración de fuerte esa? inspiración, digámoslo, yo creo que, digámoslo, en los años 80, eh, todos nos hacíamos la pregunta en la universidad en los años 70 de dónde venía la violencia, ¿cierto? La violencia que se había vivido en los años 50, ¿de dónde venía? Si la violencia era algo genético, si era algo histórico, si era algo que residía en esa esencia del colombiano. Entonces, eh, cuando yo hago Rodrigo de No Futuro, también estábamos en un momento, digámoslo, que la ciudad estaba dialogando mucho, las clases sociales estaban dialogando mucho por el narcotráfico. Porque el narcotráfico como que empoderó y visibilizó llamó la atención sobre una cantidad de clases sociales que nunca se habían mirado con interés, que estaban siempre en el fondo, digámoslo, del interés social, y de un momento a otro el cartel de Medellín empoderó a todos estos muchachos de los barrios y demás. Pero al mismo tiempo también te digo que también es fruto de la poesía. O sea, yo obviamente, nací en un barrio de clase media, digámoslo, que es Florida Nueva, que lindaba, hacía frontera con Florida Vieja. Florida Vieja era un reducto, digámoslo, del viejo Medellín, de casas de tapia, que todavía hay algunas. Y Florida Nueva, donde yo empecé a vivir con mis hermanos y mis papás, era un barrio nuevo, totalmente. Y de todas maneras yo conocí, digámoslo, esos muchachos de ese otro barrio, digámoslo, popular que era Florida Vieja. Pero el que me hizo a mí consciente de esos recuerdos fue un poeta de Acuarimántima que se llamaba Elí Ramírez. O sea que realmente yo hago Rodrigo de la mano de ese poeta Elí Ramírez que en el año 77 publica en Acuarimántima unos poemas. Acuarimántima le publica también un libro que se llama En la parte alta abajo. Y ese libro, nosotros éramos un grupo de poetas de distintas edades. Estaba allí Elkin Restrepo, José Manuel Arango, estaba Jaime Alberto Vélez, estaba el mismo Juan José Hoyos, y estaba un poeta que había llegado, bajado de Castilla, y que había llegado todo trabado, porque él contaba que había llegado todo trabado un día que se pegó una traba muy berraca y se animó.
y se envalentonó de ir a mostrar sus poemas a Carlos Castro Saavedra en la Universidad de Antioquia. Y Carlos Castro Saavedra, el gran poeta antioqueño, le dijo a Elí Ramírez, vaya, hable con Elkin Restrepo, que tiene una revista. Y Elí le pasó los poemas a Elkin los leyó. A la semana Elí volvió a la oficina de Elkin Restrepo y Elkin Restrepo se levantó del escritorio y lo saludó y le dijo, ¿usted dónde estaba, hermano? ¿Usted quién es? Entonces ahí se abrió ese poeta tan berraco, y como yo estaba en la revista recién entrado al grupo de redacción de la revista, me tocó conocerlo, muy silencioso y demás, pero los poemas se publicaron y esos poemas, si tú los lees, yo creo que yo te conté de ellos y si tú lees esos poemas son Rodrigo de No Futuro. Le damos uno de una vez. Sí. El de cuando converso son con unos los poemas muchachos. escritos mucho antes, son unos poemas escritos, digámoslo, en el año, pues por Elí Ramírez, en el año 70, 69, 68, 71. Y entonces, digámoslo, cuando yo hago Rodrigo es el año 86, o sea que es una influencia, o sea que aparentemente son dos Medellines muy distintos, el Medellín de los Camajanes y el Medellín después de los Pistolocos, el Medellín del narcotráfico, pues. Si quieres le damos cuando converso con los muchachos. Ese es un poema mío, ese es un poema mío. Ah, bueno, los de Liz no los tengo acá. Toca pues digo. Ay, hombre, yo pensaba traerte unos, al final como que no. Pero los poemas de Lee son, digámoslo, el primero de ellos de ese libro que se llama, en la parte alta abajo se llama La Colina, y él describe esas casas de puro ladrillo, pues, en donde por las noches había un puente donde a la gente le daban en la cabeza, y él dice que en la ciudad los espantos les da miedo salir, y dice que el viento llega y se lleva los techos de las casas y la gente sale detrás de esos techos a recogerlos, y dice que ese barrio está recorrido por unas voces que de alguna manera son unas voces rencorosas, unas voces dolidas. Es un poeta que cuando lo leímos nosotros todo el tiempo tiene un odio tremendo, una insatisfacción tremenda, y el lenguaje está todo el tiempo trastornado, transformado en palabras. Y es un poeta también que tiene mucho, que después yo me encuentro en Rodrigo D., que después se llama El Parlache, y que en esa época, de los años 70, era como el lenguaje camaján, de Gallada. Ese lenguaje, esos poemas, te lo digo, a mí me permitieron, digámoslo, recibir todos estos muchachos de Rodrigo D. como si ya los conociera, respetarlos de entrada, saber más o menos qué pensaban, quiénes eran. Yo sabía tantas cosas de ellos, pero no había vivido la vida de ellos para nada, pero los había conocido a través de la poesía. Bien, si te parece le damos uno de estos y ahorita nos cuentas también un poco del detrás de Sí, escena. ese poema, por ejemplo, Miguel, que se llama cuando sí, este es un poema que en cierto sentido es de esos muchachos, de Elí Ramírez, pero claro que te digo que el lenguaje de Elí está partido en pedazos, es un lenguaje lleno de rencor también, pues obviamente, porque no hay una forma de hablar de Medellín, digámoslo, sino desde ese rencor. Dice, este es un poema mío que es sobre los actores de Rodrigo D. y todos estos muchachos con los que yo he estado tanto, y dice, cuando converso con los muchachos de los barrios, que hablan hasta por los codos como verdaderos aparecidos, ellos hablan a veces de La Plata, en general, como si hubiera un lugar, un cajón o una pieza encerrada en donde está entera la plata, billetes y monedas reunidas y envueltas en un resplandor de plata. Alguien tiene la plata y esta creencia los hace reír de placer infantil y a mí también, contagiado de optimismo, porque han creado el lugar invisible e improbable en donde está la plata, lugar hacia donde todas las manos se dirigen, también las mías. Me miran concentrados y recelosos para descubrir si detrás de mi cara de nadie
tengo también yo la plata, escondida, embrumada por el miedo de que alguien lo sepa. Yo también miro desde el carro las caras de los que me adelantan como viento, porque sospecho que los que no se detienen en todo el día y huyen de las miradas que los interrogan, tienen tal vez la plata, la hermosa plata que parece un nacimiento de agua. O tal vez la tiene el niño Dios en los días de diciembre, o los tres reyes magos, o el furtivo ratón Pérez, quien roba en los bolsillos antes de dar vuelta a la almohada. Caravana de ingenuos, caravana de blancos inocentes. Pero los ladrones de los barrios, que son los muchachos que se ríen, de pronto están pálidos y serios, de pronto están temblorosos y excitados porque ellos buscan con fervor la plata, ellos rasgan, aplastan y ahorcan, escarbando en los rostros y en los huesos. Ellos sacuden y tumban a los hombres como muros, porque en algún nicho olvidado está la plata así en general, la que nos hace reír otra vez. Gracias. Sí, muchas gracias. En el fondo, con los muchachos que yo he trabajado, con los que se han vuelto muy, muy amigos míos, que todavía están por allí, o con los que hice La Mujer del Animal y todo, pues obviamente cuando nos miramos, ellos obviamente me están mirando si yo tengo la plata, ¿cierto? Dice, este hijo de puta. Entonces ellos piensan, pues Víctor es un traído, ¿sí o no? Es un traído. Hay que, con la idea de la palabra traído, que es aquella persona que tú la vas a coger, que es una persona, pero que se va a convertir en un regalo para ti, porque tiene la plata, porque le vas a sacar algo, porque alguna cosa vas a hacer con él, le vas a extorsionar, le vas a sacar una vacuna, no sé. Cuéntanos del detrás de escena de La Vendedora de Rosas, que me enteré leyendo sobre ti, que está basada en un libro de Hans Christian Andersen y de ese Sí. autor también, que creo que fue influyente. Y sí, ¿cómo fue esa génesis? ¿Cómo nació La Vendedora de Rosas? Sí, La Vendedora nace porque yo conozco una niña en un internado haciendo un documental, una niña que se llamaba Mónica Rodríguez, y entonces esa niña de pronto las monjitas me dijeron, porque yo iba a hacer un documental para buscar plata de la comunidad de las monjas en Europa, y entonces ellas me dijeron, ven, Víctor, ve a esta niña, esta es una niña extraordinaria, y era una niña extraordinaria. Entonces ella te contaba todo ese mundo, eh, de Niquitao, de los niños de la calle, con una gracia, con una narración que inmediatamente te ponías en situación y demás. Entonces esa niña a mí me inspiró y yo inmediatamente me fui para la casa, escribí al día siguiente pues como la sinopsis de La Vendedora de Rosas, ¿cierto? De una niña que está el 24 drogándose, esperando que sean las 12 y demás. Y digámoslo, yo no tenía, yo tenía lo que me había contado ella, pero yo quería hacer un cuento de Navidad para Teleantioquia porque era la idea, hacer un cuento de Navidad para Teleantioquia. Entonces, obviamente, yo me puse a pensar, pues, yo tengo que mezclar estas historias de esta niña. Yo ya había hecho Rodrigo de No Futuro, entonces yo de alguna manera ya estaba muy, muy pendiente de los actores naturales, sabía que existían esas personas que no solo te contaban la vida, sino de una manera maravillosa, sino que además te la actuaban. Entonces yo como que pensé que tomar la historia de ella y ponerla a actuar a ella iba a ser maravilloso, pero me faltaba algo. Entonces me acordé de Hans Christian Andersen y me acordé de la cerillera, de la niña de los fósforos, y entonces mezclé las dos cosas y surgió La Vendedora de Rosas, ¿cierto? Eh, y Andersen, pues digámoslo, para mí, cuando yo salí del colegio, yo realmente quería, pues había en esas sesiones, digámoslo, ¿cómo se llama eso? De asesoría profesional que le hacen a uno, a ver uno qué carrera quiere hacer, ¿cierto? Pues uno obviamente es el que dice qué es lo que quiere. Entonces yo quería como estudiar sociología, pero no sé por qué quería escribir también y no sé por qué le dije a mi papá que me diera de regalo de grado de sexto bachillerato unos tomos que yo había visto en una librería en el centro cuando pasaba caminando por ahí, que eran unos tomos de Hans Christian Andersen.
Y entonces mi papá me lo regala y yo me vuelvo un lector tremendo de Andersen, de todos esos cuentos que son como 160 cuentos extraordinarios, y me los conocía a todos y demás. Entonces, por eso, digámoslo, cuando pensé que necesitaba un cuento de Navidad, me acordé de ese cuento. Y cuéntanos como de los casting para los actores, cómo los buscas, cómo conectas con ellos, cómo los entrenas, sí, cómo encuentras esos talentos. Sí, mira que esto de pronto es también una respuesta a la primera pregunta con la que empezaste, y es que, digámoslo, yo empiezo a buscar el actor, sé que digámoslo, voy a los grupos de teatro de la ciudad a buscar actores cuando quiero hacer mis primeros cortos, pero me espanta, digámoslo, esa preparación de los actores tan teatrales, tan demostrativos, tan sobreactuados. Y entonces me doy cuenta que hay que buscar otro camino que no sea el actor de teatro. Era una época donde los grupos de teatro, digámoslo, nunca habían tenido contacto pues con el audiovisual ni con el cine, y por lo tanto tenían un rigor, digámoslo, teatral. Nunca se habían hecho la pregunta de otro tipo de actuación para el cine, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso nos obligó a algunos amigos a empezar a buscar el otro actor, que es el actor no actor, el actor natural. El que nunca ha pensado en actuar, el que nunca se ha preparado, el que de pronto lo coges en un rincón y lo abrumas a decirle que tú quieres que actúe en una película. Toda esa experiencia tan extraña. Pero entonces, digámoslo, en esa búsqueda del actor natural, yo encontré una cosa muy sencilla, y es que buscando hacer una película sobre los jubilados del ferrocarril de Antioquia, pues empecé a buscar actores y conocí a señores que actuaban bien, tenían naturalidad, tenían como talento, tenían disposición, paciencia y todo eso. Pero cuando conozco a los jubilados del ferrocarril, me doy cuenta que ellos tienen una información que nadie tiene, que es la memoria del ferrocarril de Antioquia. Entonces yo quería hacer una película del ferrocarril de Antioquia, pues una película que era basada en un cuento de un escritor amigo mío, Juan Diego Mejía, que tenía esa historia de esos jubilados, pero yo no sabía nada del ferrocarril de Antioquia. A mí me parecía que el cine no era solamente la historiecita que se cuenta de comienzo a final, sino que una película y un relato en general, digámoslo, tiene como una segunda existencia, o tiene como un anverso importante, que es el universo donde ocurre. Entonces, obviamente, yo no iba a poner unos tipos a pelear, digámoslo, con un jefe de estación, a unos viejos ferrocarrileros que hacen como una especie de club de edad dorada en unos viejos vagones, sino que yo quería hacer una película y tenía que saber cómo funcionaba, cuál era el entorno del universo del ferrocarril. Entonces, cuando yo hablo con los jubilados, estos manes empiezan a contarme historias de las locomotoras, de la máquina 17, de la máquina 25, de los fogoneros, a contarme una cantidad de historias del ferrocarril de Antioquia, unas memorias así de los que manejaban las locomotoras, de los conductores, pues, y todo eso. Y entonces ahí descubro yo que empiezo a buscar, digámoslo, pues porque me doy cuenta cuando trabajo con estos ferrocarrileros que yo no es sino que los ponga a improvisar, y ellos inmediatamente tienen, digámoslo, detrás de sí toda esa memoria del ferrocarril, y entonces tienen de dónde improvisar. Entonces las improvisaciones empiezan a traer detalles, memorias, cosas interesantes, y empiezo a descubrir, digámoslo, que el actor natural es una persona que te cuenta unas historias. No solo cuando actúa, sino antes de actuar. Es una persona que es un narrador. Entonces, el Rodrigo lo que yo hago con estos muchachos, primero que todo, es preguntarles quiénes son, cómo ha sido su vida. Y entonces nos sentamos en la oficina durante muchos, muchos días, muchas semanas, por lo menos 3 o 4 meses, a conversar de ellos, de la vida de ellos, y yo a grabar todo eso y a convertir esas grabaciones en transcripciones, o sea, a convertir esas grabaciones en una literatura oral, y a convertir esa literatura en el guión de Rodrigo Deno Futuro. Entonces, lo que hay en Rodrigo Deno Futuro no es unos males que actúen, no son unas personas que yo les digo, venga, actúe, porque yo
empiezo a descubrir que el actor natural es una persona que es buen actor porque esencialmente antes me he dado cuenta que es un gran narrador de su vida. Si yo encuentro una persona que me cuenta su vida y yo veo que es una persona inteligente, pues que la cuenta, digámoslo, con observación, que te pinta atmósferas, que te pinta personajes, que te hace diálogos, contando su vida, que hace ese esfuerzo enorme de convertir, digámoslo, su vida vivida en palabras, ese esfuerzo pues que es un esfuerzo literario de todas maneras. Como el del Topo, tal cual. Ah, Eso es sí. lo que yo busco, hacer eso. Ese momento artístico de convertir la vida vivida en narración, después tiene un segundo momento que es cuando ya le digo a la persona, hermano, improvise. Y resulta que son unos improvisadores tremendos. Entonces, esa Rodrigo D. te digo que es una película que en el fondo es un diálogo de ciudad. Lo que ahora mucha gente dice, bueno, tenemos que hacer diálogos sociales en todas partes. Es un diálogo social. Entonces fíjate que la pregunta que tú me haces al comienzo, que me trae a mí como tantas culpas y que a veces no me deja dormir, de preguntarme como me preguntaba Mayolo, ¿cuándo vas a hacer una película de tu vida, Víctor? Pues puta, pero yo digo, pero es que mi vida también es todo esto. O sea, muchas veces me acuerdo yo también de, algunas personas me han enseñado que Bertolt Brecht hablaba del actor social. O sea, nosotros tenemos una vida personal y eso, digámoslo, es una cosa muy bella tenerla y tiene un relato y cierto, tiene unas cosas de intimidad, pero nosotros somos fundamentalmente actores sociales, seres sociales y demás. Entonces, en ese sentido, yo siempre he hecho películas sobre mí, pues. Bien, y la escritura de los guiones, ¿cómo es? Digamos, cada palabra que se dice estuvo pensada antes o hay mucho espacio para la improvisación. ¿De dónde nació el fuck you men gonorrea? ¿Cómo salen los diálogos? Es increíble cómo todo esa... Es una discusión que tengo yo con el productor también, con Ervin Gogel, que a lo mejor te oye a ti, si es un tipo inteligente. Yo me imagino que sí. Entonces le voy a mandar este mensaje a él. Yo siempre discuto con él siempre me dijo, y cuando estuvimos en Cannes siempre me decía, Víctor, nosotros no ganamos ningún premio. ¿Qué íbamos a ganar si estaban todos los grandes directores del mundo? ¿Y por qué? Porque es que yo había dejado hablar mucho a los actores, que yo les había dejado hablar mucho, cosa que es súper interesante porque en general lo que nos iguala a todos es las palabras, el hablar, el diálogo y sobre todo que detrás de ellos haya un pensamiento, ¿cierto? Entonces todas esas cosas que ahora se ponen en memes y toda esa gonorrea, ¿cómo es? Me la gasté en me la mecaté en cositas. Sí, que todas esas cosas no son mías, muchachos, eso no es mío para nada. Eso son improvisaciones de los actores, por eso ellos a veces que los felicitan tanto, me parece que se merecen todo, porque ellos fueron los que crearon esos diálogos de la improvisación. Entonces, digámoslo, yo como quien dice voy en busca de unos universos, esos universos los tienen los actores, digámoslo, en su cuerpo, en su memoria, y luego cuando ya empezamos a actuar o ellos empiezan a actuar, ellos empiezan a improvisar y el Zarco, por ejemplo, todo lo que el Zarco dice eran unas cosas que a él se le ocurrían ahí en ese momento, o en los ensayos también. Voy a leer una partecita que ya respondiste en otra entrevista sobre esto mismo, solo porque me gustó mucho. Decías, nosotros todos los días hacíamos primero una serie de entrevistas para solucionar problemas o les preguntaba simplemente por preguntarles, porque siempre tengo la ambición de lograr lo más posible del universo de ellos. Uno lee muchas veces guiones y me aburren porque van por un solo caminito y además tienen demasiadas cosas desconocidas a su alrededor. Solamente se van guiando por unos detallitos, pero lo tenaz es tener todo el entorno lo más completo posible. Entonces yo les preguntaba por todo, por las mamás, hablaba con las mamás, iba a sus casas, todo, los detallitos. Todo era película, todo es película. Todo se necesita para lograr que sea verosímil, para que te la crean, para que vos estés dentro de un personaje con un entorno. Es decir, un trabajo al interior de los personajes desde el exterior. Todo detalle es importante, ya que le da un sentido de realidad y sinceramente hace respetar el personaje.
que sí, me encantó y creo que sintetiza lo que venías diciendo. Sí, o sea, todo es película. Es película. Todo es película y ahora que lo lees me doy cuenta yo, digamos, lo descubro para mí, porque no creas que para mí no me ha atormentado el hecho de que yo no hago películas sobre mí, sobre mi vida. Pero es que yo veo a mis muy hijos. distinto tú a tus personajes. Hay una distancia muy grande en esta dulzura y en lo que sentí ayer viendo Sumas y Restas otra vez, o La Mujer del Animal, que me tocó de a sorbitos, muy, muy intensas. Son muy intensas y yo creo que, pues, digámoslo, no sé si sea verdad esto que voy a decir, creo que sí, pero porque hay muchas personas, digámoslo, que me preguntan, pero Víctor, pero vos, por qué haces esas cosas tan duras, tan tremendas? Dando a entender que están dentro de mí esas cosas o esa actitud, ¿sí me entiendes? Como si yo fuera una persona muy disruptiva, ¿cierto? Pero digámoslo, lo soy de alguna manera, porque digámoslo, voy en búsqueda de esa disrupción, pero lo que es disruptivo, lo que es fuerte, lo que es duro, lo que es intolerable, es la realidad. Entonces yo lo que hago es ir, digámoslo, al encuentro de esa realidad, amando esa realidad, necesitándola urgentemente, porque necesitamos saber realmente qué es ese lugar donde está la realidad, donde están los otros, porque la verdad es que sí necesitamos, muchas veces, digámoslo, a veces es muy posible, digámoslo, que todos tenemos, digámoslo, una relación con nosotros mismos, con esa interioridad. Algunos tenemos como una casa, digámoslo, llena de habitaciones, y ahí yo conozco muchas personas y me encanta escucharlas porque entran a esa interioridad, la recorren, está llena de cosas, pero hay personas como yo que tienen esa interioridad, pero no tienen las llaves de las habitaciones, no pueden entrar como a ninguna parte. Saben que sí, ahí está el alma, que cuando te mueras esa alma te va a acompañar a alguna parte. No es que no seas una persona sin alma, pero no puedes entrar a ella. Entonces, para poder entrar a esa alma tienes que entrar a otras casas. Y en ese sentido de entrar a esas casas equivalentes, por equivalencia, por metáfora, sabes quién eres tú. No lo puedes saber directamente. Wow. Hay muchas personas que son así. Yo creo que yo soy una de esas personas. Entonces, obviamente, entro en mi interior, entro en mis sueños, entro en mis cosas a través de los otros. Increíble. Cuéntanos un poquito de La Mujer del Animal, que fue la única película que no había visto y sí, me revolvió todo, fue muy intenso verla. Y lo mismo, me pregunto cómo nació, si puedes, pues para los que no la han visto, Sí, describirla un poco y describir al sí. protagonista. Ayer estuve un festival que se hizo aquí en Medellín de Los Pelados en Belén, que el festival se llama Películas para no ver. Y yo, a ver, ustedes sí son charros, muchachos. Y yo siempre pienso yo siempre pensaba que para mí mismo, que La Mujer del Animal era una de esas películas para no ver. De esas que uno nunca recomienda. Pero digámoslo, igualmente nace yo estaba, digámoslo, con unos amigos, buscando con Ervin Gogel también, el productor de La Vendedora de Rosas, estábamos buscando, entrevistando en un barrio, digámoslo, para hacer la película de Famil Restrepo, que era el hermano de Fabio Restrepo, el actor de Sumas y Restas. Entonces, yo ya no quería hacer la película porque había hablado con la mamá de Famil. Famil era un justiciero que no sé por qué había nacido sin miedo. Y cuando creció y vio que los amiguitos de él que le robaban las cremas y todo, y lo insultaban y con un cuchillo a los 7 años le robaban las cremas y le robaban lo que iba a la tienda a comprar. Cuando crecieron un poco más a los 16, 17 años, le robaron al papá toda una cantidad de cosas, incluso una pequeña radiola que el papá se sentaba siempre que llegaba de la fábrica a escuchar unos discos, unas canciones. Entonces este man decidió que iba a acabar con todos esos bandidos y empezó a matarlos y nadie sabía quién estaba matando a los ladrones del barrio.
Y él, digámoslo, siguió en esa carrera de asesino, de justiciero, y se volvió un asesino impresionante, que mucha gente estaba de acuerdo con él, ¿cierto? Una especie de paraco, pues. Entonces yo ya no quería hacer la película sobre él, y sobre todo porque la mamá nos había dicho en una entrevista que ella nunca estuvo de acuerdo de que su hijo matara gente, a nadie, que nadie podía disponer de la vida de nadie, porque no se sabía Dios qué destino tenía para una persona, y es verdad, no se sabía el destino, los destinos son muy cambiantes, ¿cierto? Entonces, Fabio, por mostrarme que ese barrio, que es el Popular, estaba lleno de gente muy mala, me dijo: Víctor, hermano, venga, yo le presento a la mujer del animal. Entonces ahí cuando yo conozco a Margarita Gómez, ella ahí mismo me dice: no, mi marido, pues digámosle irónicamente marido, porque ella no lo escogió, sino que él la escogió a ella y la raptó. Mi marido era un violador, era un ¿Y cómo asesino, un llegaste, drogadicto. Margarita? ¿Ah? ¿Cómo llegaste, Margarita? Ahí en la calle. Ujú. Cuando mi amigo Fabio me dijo: es que tiene que conocer Víctor el animal. Entonces él me presenta al animal, de alguna manera, a través de la mujer, del animal. Entonces, le entrevistamos con Ervin Gogol a Margarita Gómez como 20 minutos. Ella nos cuenta rápidamente que eso que ha vivido es una cosa que no se lo desea a nadie, y nos da a entender que que este man la robó, la cogió y que vivió con él 8 o 9 años, y durante esa época no hubo ningún tipo de convivencia positiva, ninguna pausa que no fuera odio y rencor y maltrato. Entonces yo, no sé, nos fuimos, al final decidimos no hacer la película, y algún día yo llamé a Margarita y le dije: Margarita, yo quiero hablar contigo. Entonces me senté a hablar con ella. Ella empezó a contarme todas esas historias. Fíjate que no, esa disrupción y esa cosa no está en mí. Pues no viene en mi experiencia, pero como yo hago parte de una sociedad que necesito entender, y que mi punto de vista es importante no haber sufrido maltrato para poder entender el maltrato. Para poder entender el maltrato, para poder entender este lugar de Medellín, estos lugares de Medellín que no tienen costumbres, que tienen una temporalidad, digámoslo, a la intemperie, todo esta persona de Medellín, para entenderla, tienes que haber tenido costumbres, tienes que haber tenido convivencia, ¿sí me entiendes? O sea, solamente ese diálogo se hace desde experiencias que no son la otra experiencia. Entonces, claro, yo me siento con Margarita, y Margarita me empieza a contar una cosa muy importante, y es que no solamente este man había tenido un odio, digámoslo, constante. Este man nunca tuvo un detalle, ni un silencio, ni le dio la mano, ni cogió a los niños, ni abrió una lata de sardinas, la mezcló con arroz, no hizo nada bueno para ella, nada. Entonces, Y ella seguía bajo su dominio. cuando yo hablo con ella, ya el hombre lo ha matado. Ella se libera, digámoslo, cuando lo matan a él. Pero entonces lo que me despierta a mí el interés por la historia es que ella me dice que ha conversado con la hermana y con las cuñadas entre comillas, con su hermana pues propia, y que les ha dicho, fruto un poco de la conversación conmigo, les ha dicho que ella había sido raptado por el animal, que ella nunca lo había querido, que ella había estado con él por terror, por miedo. Entonces todas le abren los ojos y le dicen que eso no puede ser, que ella es la mujer del animal, que ella lo quiso, si tiene 3 hijos con él. Todas esas obviedades, ¿sí me entienden? Entonces ella se desencanta tanto de esa actitud de sus cuñadas y de su hermana, que me dice que eso le dolió mucho más que el maltrato del animal. Entonces yo me doy cuenta que, digamos, lo importante de la historia no es solamente la relación entre el victimario y la víctima, sino lo interesante es el testigo, un testigo que ha mirado para otro lado, un testigo que ha estado silencioso, que nunca ha dicho nada, que no le ha advertido. Entonces ella, lo que más le dolió en la vida fue que nunca nadie la ayudó, y que todo el mundo se hacía
el tonto, el huevón miraba para otro lado y daba a entender que no sabían quién era el animal. Todo el mundo sabía quién era este man. Todo el mundo sabía que este man era un enfermo violador. O sea, cuando yo preguntaba en el barrio quién era el animal y quién eran los paputas, los amigos del animal, la gente decía, unos violadores. ¿Y cómo explicas ese personaje y cómo lo describirías igual también para quienes no han visto la película? Entonces, digámoslo, yo pensé que, no sé por qué tuve la intuición de que había que retratar ese personaje. A partir de ella, ¿cierto? Yo no quería retratarlo a partir del mismo, porque cuando empecé como a hacer el guión a partir del mismo, no entendía la relación, no era la película era lo que ella había vivido y visto desde ella. Entonces empezó a aparecer, o yo tuve la intuición, digámoslo, de que iba a aparecer un personaje que estaba, digámoslo, de alguna manera dentro de todos los hombres. Que ese animal no era un enfermo, sino que ese animal manifestaba como una pulsión que estaba en todos los hombres. Y era una especie de odio que está en el hombre profundamente, en el hombre que se siente el centro del mundo y que está en el centro de ese mundo de lo patriarcal, y que ese hombre ha dictaminado, ese ser, ese animal ha dictaminado que la mujer está subordinada, que la mujer es una prostituta porque tiene un deseo libre, que la mujer no hay que darle pie a ninguna libertad y que la mujer hay que aplastarla y que estamos en un mundo donde los hombres mandan en todo, en el cuerpo, en el deseo, en el pensamiento de la mujer. Y yo te digo que yo empecé, digamos, a hacer el casting y a buscar, y empezaron a aparecer animales por todos lados. Sí, de pronto, porque yo iba, digamos, a los barrios y entonces yo, pues, ya la gente me conocía por la vendedora de rosas, bueno, y por Rodrigo D. Y entonces yo le decía, yo contaba la historia rápidamente de la mujer del animal, de Margarita Gómez, y les decía que si alguno de distintas edades, iba a colegios para niñas, iba, digámoslo, a lugares de barrio donde había gente de muchas edades, muchachas, señoras de 50, de 60 años, muchachos, tipos, estaba haciendo casting para la película. Entonces les pedía que se quedaran los que habían conocido una experiencia parecida o les había pasado a los abuelos o a su mamá. Entonces se quedaban muchas personas, hombres y mujeres. Y todos me contaban la misma historia del animal. Ese animal se propagaba por todos lados. Ese animal era el abuelo, era el tío, era el primo, era el vecino, era el paraco, era el sicario. Es impresionante, ese animal aparecía por todos lados. Entonces ahí empezó, pues, la etapa de conversar con las personas y empezaba a aparecer ese animal de muchas maneras, hermano. Pero te digo que era una biblioteca interminable de historias de terror, de horror. ¿Qué has notado que es el efecto de tus películas? Me devuelvo un poco la primera pregunta y es eso, ¿cómo cambia o perpetúa la realidad contarla así? Yo creo que, digámoslo, como son películas que nacen de estas historias de realidad, ¿cierto? Que yo no intervengo para nada, es que yo no cambio nada, yo no pongo, a veces pongo un recuerdo mío de mi papá, alguna pequeña cosa, pero que no interfiere en el relato para nada. Más el actor natural, que digámoslo, está despojado de cualquier preparación dramatúrgica, académica, que actúa, digámoslo, con esa dramaturgia de la realidad, que la pone enfrente de la cámara. El resultado son unas películas, como decía el texto ahí, de una gran verosimilitud, de una gran verosimilitud. La verosimilitud en el cine, digámoslo, aparentemente es como un elemento del cual no se habla mucho, pero es fundamental, porque es la puerta de entrada y como quien dice, es las líneas de entrada que en la medida en que tú creas que crees, de creer pues esa verosimilitud, entras muy profundamente en las realidades de la película. Entonces, más que perpetuar, digámoslo, esas cosas, lo que hace es mostrarlas y de alguna manera con toda sinceridad mostrar cómo existen, sin culpa de nadie, sino que están allí
que son el resultado, no sabemos de qué cosas, pero están allí y la gente, de alguna manera, la gente de Medellín y creo que de Colombia también, se ve reflejada en eso, se ve representada en eso, sin ningún intento de distorsión, sino con una enorme desnudez y sinceridad que solamente ese arte que se llama cine permite. Tal cual. Gracias, sí. Y no sé si tengas algún mensaje transversal en tus películas. ¿Hay algo que en lo que quieras comunicar que esté como detrás, en general, en tu vida, una causa, alguna cosa que sea como un mensaje más, no sé, más profundo, más escondido, que atraviese toda tu obra? Difícil Ay, ahí sí responder. me corchaste. Siguiente pregunta. Yo creo que esta noche se me ocurre la idea. Yo, ay, claro, ¿cómo no dije yo esto? No, No sabría bueno, decirte, vale. no sé, de pronto, digámoslo, ahora estamos preparando una película que se va a llamar Sosiego, probablemente, y es una película de una familia de comuna, de exclusión, porque eso es una cosa que pues, sí, de alguna manera, pero pareciera como muy intelectual, muy racional, pero si de alguna manera, digámoslo, después de Rodrigo D, yo tengo una intención, es la intención de poner de presente a todos los espectadores, a mí mismo y a todo el mundo, eso que se llama la exclusión. Esa exclusión es una cosa tenacísima, es una cantidad de personas de nuestro país, o sea, de colombianos, de compatriotas nuestros que vienen al mundo en unos territorios desinstitucionalizados, frutos del abandono, vienen pues, frutos de unas familias disfuncionales, como si fueran un accidente, llegan a la vida como si fueran un accidente y no saben, nadie les explica muy bien por qué están allí, ni qué significan las cosas, ni para dónde van, y porque hay tanto vacío, porque hay tanta tanta intemperie, ¿sí me entiendes? Entonces, puede que esa sea la intención mía, por lo menos racional, no tan personal, racional, o sea, la exclusión. Y lo que te quería decir es esto, este personaje que se llama Bernardita, que es una señora, esta señora, de alguna manera, trabajó con nosotros en la oficina. Y entonces ella era feliz con nosotros, porque nosotros de alguna manera éramos un lugar de inclusión y un lugar en donde de verdad había como derechos humanos y respeto a los derechos humanos, y en donde las personas eran aceptadas como son. Ese placer, esa infinita, digámoslo, bienestar profundo, digámoslo, existencial, que surge cuando a ti te aceptan como eres, eso es lo que yo quiero mostrar en mis películas, en el fondo. Wow. Gracias. Creo que habría preguntas del público, no sé si se pasaron unos papelitos por ahí, si alguien tiene, ¿sí? Y mientras tanto, de rapidez, ¿en qué crees tú? ¿Cuál es tú? ¿Sí? ¿A qué te aferras? Esa es una pregunta típica que hago. Yo soy un antioqueño, de esos antioqueños, todos somos, digámoslo, Gracias. todos somos muy contradictorios, todos somos muchas personas al tiempo, todos somos por la mañana creemos en algo que por la tarde ya no creemos, o al contrario, ¿sí o no? A veces tenemos unos vacíos de que no sabemos ni qué somos, como si alguien nos metiera como en un lugar donde se vacía del ser y tenemos como un susto de no ser nadie y a veces somos tantas cosas, ¿cierto? Entonces yo creo, pero te iba a decir lo que soy muy antioqueño en el sentido de que vengo mi papá era de Liorina, de un pueblo, mi papá todo el día nos contaba de brujas, de espantos, de duendes, llegaba el 24, apenas empezaba diciembre, pues uno ahí mismo como que miraba para todos lados porque había llegado el diciembre, hermano, y uno decía, pero
No sé en qué se ve el diciembre, es como tus programas, no sé en qué, pero ahí está. No sé, y entonces llegaba el 7 de diciembre, el 16, la novena, el 24, el 28, el Día de los Inocentes, el 31, el primero de enero, que también uno, pero porque, ¿cómo así que ya estamos en otro año? Pero no sé, pero sí, este viento es como de otro año, y esta señora que llegó aquí es como de otro año. En el misterio, sí. O sea que yo creo en todo eso, ¿sí me entiendes? O sea, creo en esas cosas que son un poco como colectivas, digámoslo. Bien, te preguntan acá, ¿cuál es la película que te ha traído más satisfacción a nivel emocional? Pues seguramente La Vendedora de Rosas, claro que sí, porque la relación con esa, sobre todo con las niñas, de encontrar unos niños, unas niñas tan rebeldes, unas niñas que veían pasar a alguien que iba para la casa, veían a pasar, ellas estaban sentadas en un murito, veían a pasar la gente por la acera y esa bronca que le tenían a la gente que pasaba por la acera. Y yo les decía, pero ¿por qué tanta bronca? Y yo me descubría que era porque eran personas que salían de un lugar e iban para otro lugar. Y eso les chocaba a ellos tanto, porque como ya no tenían a dónde ir, Bien, esas ¿alguien? niñas, uy, esas niñas tan rebeldes, que insultaban a la mamá, le decían a la mamá gonorrea. Muchas Esas veces, niñas sí. tan tremendas. ¿Sigues en contacto con los actores o cómo quedan esas relaciones después? No, sí, yo sigo en contacto porque, digámoslo, la experiencia y la aventura de contarnos la vida, de ver la vida del otro como si fuera una novela inacabable, llena de páginas inacabables, como si fuera una ficción, Ujú. hace que uno sea tan amigo de la gente, se convierte como quien dice, vamos a vivir la vida, esta vida que nos lleva hacia la desaparición, esta vida que nos lleva no sabemos a dónde, vamos a vivirla juntos, a preguntarnos, a llamarnos por teléfono, a decir cómo estás y a vivirla juntos. Qué belleza. Bueno, quiero que leas otro poema que me pareció como muy representativo de pronto de ti, muy bonito. A ustedes pensamientos. Bueno, sí, ¿Y cuál es el origen, si quieres contar un poquito? el origen es realmente que el hecho de que a pesar de que compartimos tantas cosas, uno siempre sabe que hay un lugar en donde nadie te ubica, nadie te ilumina, nadie te encuentra, son como unos lugares en donde te escondes en el aire y nadie te encuentra. Pues menos mal existen esos lugares, ¿cierto? Entonces dice, a ustedes pensamientos agradezco que no me hayan traicionado y que se hayan escondido tan hondo detrás de mi cara, que yo haya estado con tanta gente en fiestas y reuniones de trabajo y ustedes hayan permanecido silenciosos, sin hacer huir a nadie de mí, y no hayan hecho ruido involuntario como lo hacen algunos vasos o sillas que se caen de extraña inquietud. A ustedes pensamientos agradezco haber esperado tanto tiempo en la última pieza honda de mi vida, sobre todo porque han hecho que algunos me amen por escucharlos sin decirles nada, por estar ahí como una compañía que tanto necesitan las cosas, por estar ahí en las largas noches en que no éramos nadie, por favor, no éramos nadie y el viento nos barría. Gracias. Pensé que no iba a haber preguntas del público y llegaron muchas. Déjame un segundito. Claro que sí. Escoger. Digamos esta. Hay una que se está repitiendo que la hago después y hay más. Son las que esta noche iba a contestar. Sí, Yo hoy sí, esta es la pregunta. te las llevas. A mí me gustaría ahondar en la relación con la ciudad de Medellín, en la frase que mencionaste de que Medellín se cuenta desde el rencor. Digamos que ahondaras en la relación con la ciudad de Medellín y en esa frase que mencionaste Sí, ahorita.
Pues digámoslo, eso es tremendo, digámoslo, uno saber que es así o creer que es así o que posiblemente sea así, porque pues obviamente Medellín tiene muchos lugares donde no se cuenta desde el rencor, obviamente hay lugares de mucha empatía, ¿cierto? De mucho amor y hay de muchos encuentros y todo eso. Pero lo pienso sobre todo por Elí Ramírez, por el poeta Elí Ramírez. Lean al poeta Elí Ramírez. Elí, por ejemplo, nunca permitía que le hicieran una entrevista. Si uno, por ejemplo, lo cogía a él de interés literario y le preguntaba, oye, Elí, ¿y vos por qué escribiste esto? Él mismo se paraba y se iba. Me decía, no sé, y eso me contaba Juan José Hoyos. Cuando Juan José Hoyos lo conoció, Juan José que estaba en el tiempo le preguntó a Eli Ramírez, no, le dijo, Eli, yo quiero entrevistarte. Entonces Eli le dijo, ve hermano, o usted me va a entrevistar, usted tiene dos opciones, o me entrevista o quiere ser mi amigo para siempre, pues de alguna manera. Como quien dice él, nunca permitía que le preguntaran nada, ni nunca que lo alabaran, que le dijeran nada. Él odiaba todo lo que significaba Medellín, odiaba todo, todo lo que, ¿cómo les digo? Todo lo que fuera bienestar, todo lo que fuera lo académico, los actos sociales. Él odiaba todo eso porque había vivido una vida, digámoslo, de abandono en esos barrios, había sido testigo de la vida de sus hermanos, de su mamá, de sus vecinos, del mismo, y había visto ese abandono, esa orfandad tan brutal, y eso no lo perdonaba. Entonces ese rencor nace de no perdonar eso, no perdonamos que la gente haya sido así. No, él nunca quiso ser famoso, nunca, y es un poeta extraordinario, pero él nunca perdonó eso. Entonces ese rencor de ese lado viene de ahí. Ok. Sí. Hay otra pregunta, pues formulada de distintas maneras, pero tienen que ver con los actores. ¿Cuál es tu perspectiva? Esta dice, por ejemplo, ¿cuál es tu perspectiva acerca del impacto social que tienen tus películas en los actores después de? Otra persona preguntaba por ahí, ¿cuántos actores han muerto? ¿Podrías ayudar o ayudaste a tus actores? Sí. O sea, es una polémica que hay ahora y es que, digámoslo, como el cine tiene siempre una ideología, el cine está rodeado de una ideología que ha permeado a todas las personas y a todas las clases sociales. Y es que el cine es un lugar, digámoslo, el que accede al cine se libera de la necesidad y entra en un lugar en donde todo es posible y donde todo es bienestar y confort. Y ya la vida se vuelve una fiesta interminable, ¿cierto? Pero obviamente siempre hay películas, siempre las ha habido, desde el neorrealismo, desde siempre ha habido películas que entran estos actores que no van a hacer una segunda película nunca porque son actores de alguna manera solamente para un tema, ¿sí me entiendes? Entonces, obviamente esas expectativas de que el cine los va a salvar no se cumplen. Y yo creo que actualmente, digámoslo, cuando tú trabajas con actores, me lo decía Laura Mora, porque Laura les dijo a los actores muy claramente, les dije, ustedes van a hacer una película, vamos a hacer una película, no sabemos cómo nos va a ir. A ella que le fue bien, a ella que estuvo en San Sebastián y ganó la Concha de Oro y que no pudo irle mejor a ella, de todas maneras, ella siempre les advertía a los actores, acuérdense que esto no les va a salvar la vida a ustedes van a llegar a Medellín, van a tener sus mismos problemas, porque obviamente ella sabía que no eran actores profesionales que iban a seguir una carrera de actores. Pero yo creo que eso lo que nos hace dar a entender es que existen muchos cines, que el cine de Hollywood es un cine particular, pero que los cines del mundo se hacen de otra manera y no están enfrentados, digámoslo, a esas ideologías de que el cine es el escape, digámoslo, a los problemas y a las necesidades de la vida. Bueno, hay muchas preguntas, un par más. Por ejemplo, esta.
qué esperas que sientan, piensen, hagan o incluso juzguen tus películas los espectadores? Pues yo lo que quiero es como que se haga presente, digámoslo, unas realidades que han estado trabajadas por mí, por el grupo de trabajo de cineastas que están allí haciendo esa película y que se enfrenten, digámoslo, a unas construcciones de unos relatos que son reales, que tienen una enorme verosimilitud, pero que sobre todo tienen una cantidad de voces que les hablan a ellos directamente. Porque la verdad es que cuando uno empieza a buscar los relatos de los actores naturales o los relatos de la realidad, lo que aparecen son voces. ¿Sí me entiende? Personas que te cuentan unas cosas. Entonces esas voces conforman como un ramillete de cosas que en la película se anudan y se tejen de alguna manera. Y yo lo que quiero es que el espectador reciba esas voces, que son las voces de la realidad, que son las voces de esas otras personas. Y la última. O sea, no la voz del director, ¿sí me entiendes? No es la voz del director, es la voz de otro. De la verdad. Sí. Después de todas estas películas, estudiando el origen de la violencia entre los colombianos, ¿qué puedes decirnos hoy? Supongo que de la violencia, de la evolución de la violencia. No, que la violencia, yo lo que, digámoslo, que descubrimos y que lo que pasa es que, digámoslo, yo había estudiado psicología, pero no la dejé a mitad y realmente cuando empezaba lo bueno, me fui para el cine, sinceramente. O sea, yo estudié pues puras introducciones. Y cuando ya empezaba ya la clínica y ya cuando íbamos a estudiar a Lacan y todo eso, yo me fui para el cine. ¿Cierto? Pero digámoslo, sí me acordé porque hice un poco de psicoanálisis, tuve experiencia de psicoanálisis y me acordé que no había nada más interesante que escuchar. Me acordé de las clases, digámoslo, de lingüística, de psicolingüística y me di cuenta cuando dice Rodrigo estábamos enfrentados a un antilenguaje, a unos muchachos que de alguna manera eran antisociales y que de alguna manera estábamos contando la historia de una antisociedad. Entonces, lo que yo he descubierto, que lo dije ahora, era que el problema brutal de este país, de donde nace la violencia, es de la exclusión. La exclusión es la que crea esos lugares en donde la gente está en lo anti, en la antisociedad, en el antilenguaje. Bueno, y una última. ¿Hasta qué punto se vuelve el éxito algo contraproducente para la creatividad y la creación de nuevas ideas? No, digámoslo, el éxito, y es verdad, el éxito es muy perjudicial. Sí, no, para la gente. Las personas que de pronto tienen éxito rápido, es súper perjudicial. Y la verdad es que la gente que más después, digámoslo, son capaces de hacer obras interesantes, es la gente que ha sufrido, hermano, que ha sufrido muchas cosas y que ha ensanchado el alma y que ha ensanchado su empatía, digámoslo, y que se puede poner en los zapatos de otros porque han sufrido y porque han visto esa dimensión del sufrimiento. Es muy grande, es muy importante. Y en general, digámoslo, cuando me dicen a mí, pero Víctor, ¿por qué trabajas con actores naturales? Yo les digo, porque esos actores son los únicos que te recuerdan a ti que hay unos lugares de dolor y de sufrimiento. Porque ellos no lo están representando, lo están mostrando. Cuando actúan y cuando improvisan, lo que están mostrando son esos lugares de exclusión, de dolor, de sufrimiento, y eso es fundamental, eso es fundamental. Bueno, Víctor, yo quiero agradecerte por este tiempo, por tu obra, por ese mensaje que estás trayendo. Creo que sirvió mucho, nos pudo haber servido a muchos acá para entender muchas más cosas de tus películas, de esta realidad. Y gracias otra vez a cada uno por estar acá. A ti, muchas gracias. Muchas gracias.